Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 25. ¿Atacado? En Marineford transcurrieron unos meses, fluyendo al mismo ritmo lento y tranquilo que durante mucho tiempo había estado impregnado del aura de pereza de Renzo. El revuelo de la ceremonia de ascenso a almirante hacía tiempo que había cesado. Kizaru de vez en cuando enviaba postres extraños y elaborados que solía dejar en la puerta de la habitación de Renzo, mientras que Akainu había adoptado por completo la política de fingir que no existe cada vez que se encontraban. Renzo estaba perfectamente satisfecho con esta situación. Su mundo se había reducido una vez más al dormitorio, la cafetería, un rincón tranquilo de la biblioteca y los ocasionales momentos de paz que compartía con Ain. Esa tarde. Un extraño, agudo y caótico ruido, no un sonido, sino algo que penetró directamente en la mente de Renzo como un picayelos, perturbó violentamente el mundo tranquilo que su reino de la pereza siempre había filtrado. No fue un sonido físico, sino una onda expansiva emocional que se extendió por todo el cuartel general de los marines. Conmoción, incredulidad, dolor y una furia apenas contenida. Semejante perturbación emocional colectiva se sintió como si alguien hubiera irrumpido de repente con música heavy metal a todo volumen en el tranquilo ruido blanco que solía arrullar los sentidos de Renzo. Fue desagradable, irritantemente desagradable. Estaba desplomado en su asiento habitual de la biblioteca, pero, por una vez, no podía conciliar el sueño ni siquiera desconectar tranquilamente. Esa abrumadora ola de ruido y emoción lo puso irritable. Frunció el ceño con fuerza. «¿Qué ruido?», murmuró, dándose la vuelta e intentando cubrirse la cabeza con la evolución geológica del Grand Line, pero no sirvió de nada para bloquear la perturbación. Los pasos resonaban, apresurados, desiguales y frenéticos, completamente distintos del ritmo tranquilo habitual de Ain. Varios oficiales de menor rango irrumpieron en la biblioteca, aparentemente buscando algo. Fragmentos de su ansiosa conversación se oyeron en la sala. Se confirmó. Es realmente aniquilación total y es horrible y Edward Weevil nunca había oído hablar de ese tipo. El instructor Zephyr, él y el contraalmirante Ain y el contraalmirante Vince, son los únicos que quedan, Zéfiro. Ain. Aniquilación total. Solo los supervivientes. Cada palabra atravesaba la indiferencia de Renzo como agujas heladas. De repente se incorporó, dejando caer el grueso libro de su cara al suelo con un golpe sordo. Los ojos, que normalmente estaban entrecerrados y apagados, ahora se abrieron por completo, no con pereza, sino llenos de confusión, irritación y un leve temblor de inquietud. ¿Ain? ¿La única superviviente? ¿Qué le había pasado a esa chica tranquila que siempre compartía el silencio con él, que a veces le traía postre? Una sofocante sensación de problemas lo abrumó como una ola gigante, pero esta vez se sentía diferente. No era el tipo de problema que quería evitar. Era frío, pesado y profundamente inquietante. Se puso de pie y, por primera vez, caminó hacia el grupo de oficiales, con pasos rápidos, incluso ansiosos. Su repentina aparición, junto con el aura opresiva e invisible que lo rodeaba, hizo que los oficiales guardaran silencio al instante. Algunos incluso sintieron cómo se les escapaba la energía, con el corazón pesado y fatigado solo por estar cerca de él. ¿Qué pasó? La voz de Renzo era ronca, despojada de su tono perezoso habitual, reemplazado por una tensión que ni él mismo notaba. Los agentes intercambiaron miradas nerviosas antes de que uno de ellos finalmente reuniera el valor para responder, con la voz temblorosa por la ira y el dolor contenidos. El barco de entrenamiento del instructor Zephyr, fue atacado. Por un hombre que se hacía llamar Barba Blanca Jr. Edward Weevil, aparte de los contraalmirantes Ain y Vince, todos los cadetes, murieron en combate. Las palabras cayeron como un martillo. Renzo permaneció inmóvil. Su rostro apenas cambió, pero la luz a su alrededor pareció oscurecerse. El dolor y la rabia que inundaban Marineford encontraron un nuevo vórtice, atraído hacia él, absorbido y amplificado por su siempre sensible campo. Ain sobrevivió y ese remanso de paz, destruido. Ese pequeño remanso de paz en su mundo perezoso, destrozado por el caos y el ruido. Una irritación gélida y desconocida se extendió por su cuerpo. No se trata de odio hacia una persona, sino de resentimiento hacia el acontecimiento en sí, por haber roto el frágil equilibrio de su paz. Se apartó de los agentes como una marioneta a la que le han cortado los hilos y caminó lentamente hacia la ventana. Afuera, la generalmente disciplinada Marineford estaba envuelta en una penumbra invisible.
Los soldados se movían apresuradamente, con rostros sombríos de ira y dolor. Los cánticos habituales del campo de entrenamiento habían desaparecido, reemplazados por un silencio opresivo. La mirada de Renzo se desvió, sin rumbo fijo, hacia el mar en la lejanía. Edward Weevil, Barba Blanca Jr., el nombre le resonaba en la mente, una nota intrusiva y sangrienta en su silenciosa sinfonía. Problema. Un problema enorme, inevitable y sangriento se quedó allí de pie durante un larguísimo tiempo. El aura tranquila y pausada que lo rodeaba había cambiado. Seguía siendo densa, pero ahora más fría, incluso mortal. No dijo nada, ni juramento de venganza, ni grito de dolor. Pero por primera vez, en esos ojos perpetuamente soñolientos, apareció un tenue y nítido destello de gélido disgusto. Disgusto hacia aquel que había destrozado su paz, Edward Weevil, la fuente de insoportable problema. La biblioteca estaba inquietantemente silenciosa, solo interrumpida por el lejano y bajo tañido de las campanas que lloraban a los caídos en Marineford. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 26. Kizaru regresa con las manos vacías. Cuartel General de la Infantería de Marina, oficina del almirante de la flota. La atmósfera era sofocante, como el silencio que precede a una tormenta. El aire mismo se sentía tan denso que podía aplastar. Sobre el pesado escritorio de Caoba yacía un informe de emergencia que detallaba la tragedia ocurrida en el barco de entrenamiento. Su presencia era como una marca abrasadora que se clavaba en los nervios de todos. El rostro del almirante de la flota Sengoku estaba tan oscuro como el hierro, y sus puños estaban tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. La calma y la sabiduría que le caracterizaban como estratega habían sido completamente sustituidas por la furia. Detrás de sus gafas, sus ojos penetrantes parecían listos para atravesar el informe y destrozar al hombre llamado Edward Weevil, el carnicero responsable de la matanza. Estallido. Su puño golpeó con fuerza el escritorio, haciendo temblar violentamente las tazas de té. Edward Weevil. Barba Blanca Jr. ¿Cómo se atreve? Su voz temblaba, la rabia la hacía vibrar. A su lado, Garp, con una expresión sombría en su rostro curtido, y una palpable intención asesina que emanaba de su enorme figura. No dijo nada, pero daba la sensación de que el poder en bruto que llevaba dentro podía estallar en cualquier momento y pulverizar todo a su alrededor. La vicealmirante Tsuru estaba sentada en el sofá, con una expresión igualmente sombría. Hacía girar un informe entre sus dedos, con los nudillos pálidos. Según la información que Ain y Vince arriesgaron sus vidas para enviar, dijo en voz baja y firme, y a juzgar por los rastros dejados en el lugar, el enemigo posee una fuerza aterradora. Su estilo de lucha es salvaje y cruel. Afirmó ser el hijo de Barba Blanca, pero aún no hay confirmación. Me da igual de quién sea hijo. Rugió Sengoku, con la voz de un león herido. Él destrozó el futuro de los marines, esta venganza debe ser saldada. Ese monstruo enfrentará la justicia, y las almas de esos niños serán honradas. Levantó la vista bruscamente, su mirada penetrante recorrió la habitación y se detuvo en la alta figura que se apoyaba perezosamente contra la pared, con las manos en los bolsillos, aunque su habitual aspecto despreocupado brillaba por su ausencia. Borsalino. Ladró Sengoku, con voz autoritaria. Eres el más rápido. Márchate inmediatamente. Basándonos en la última ubicación conocida de la señal, registren toda esa área en busca de Edward Weevil. Rastréenlo. Si es posible, arréstenlo. Y si se resiste, la voz de Sengoku se convirtió en un gruñido, y están autorizados a usar la fuerza que sea necesaria. Kizaru se subió las gafas de sol. La sonrisa burlona que solía mostrar se desvaneció, reemplazada por una seriedad inusual. Se irguió lentamente, y aunque sus movimientos eran lánguidos, se percibía la inconfundible nitidez de una espada al ser desenvainada. Uf, qué miedo. Dijo arrastrando las palabras, pero bajo ese tono pausado se escondía una frialdad penetrante. Pero no podemos dejar impune a uno de los nuestros, ¿verdad? Echó un vistazo a Sengoku y a Garp, y luego asintió brevemente. Entendido, me voy entonces. Antes incluso de que sus palabras se desvanecieran, una brillante luz dorada brotó de su cuerpo, partículas de energía que lo envolvieron por completo. Un momento. Interrumpió rápidamente el vicealmirante Tsuru. El poder del enemigo es extraño, posiblemente con ayuda de aliados. No lo subestimen. Prioricen localizarlo e identificarlo con precisión. Entendido. La voz de Kizaru se distorsionó mientras su forma se convertía en luz. Lo vigilaré de cerca. Zas.
Un deslumbrante rayo de luz dorada se filtró por la ventana de la oficina, desvaneciéndose en el cielo más rápido de lo que cualquier ojo pudiera seguirlo, dejando tras de sí solo un leve olor a quemado en el aire y los marcos de las ventanas temblando. El silencio volvió a reinar en la oficina, interrumpido únicamente por la respiración agitada de Sengoku. Todas sus esperanzas recaían ahora en ese único rayo de luz, la encarnación de la fuerza más rápida de los marines. El tiempo transcurría lentamente en una tensa e insoportable espera. Cada minuto se sentía como una eternidad. El aire sobre Marineford, denso de dolor y furia, ahora palpitaba con ansiosa expectación. Horas más tarde, aquella misma luz dorada regresó, cruzando el horizonte como una estrella fugaz, y aterrizó precisamente en la entrada de la oficina. La luz se desvaneció, revelando una vez más la figura de Kizaru. Se sacudió el polvo invisible del hombro y entró. Todas las miradas se posaron inmediatamente en él. La mirada de Sengoku era aguda y expectante. Kizaru negó lentamente con la cabeza, con una expresión que denotaba una rara mezcla de frustración y molestia. Corre muy rápido o tal vez se esconde muy bien. Su acento sureño persistió, pero esta vez no había diversión, solo pesadez. Busqué en cada isla, arrecife y anomalía de corrientes marinas posible en esa región. Las huellas de la batalla eran evidentes, de una brutalidad extrema. El nivel de destrucción lo confirmaba. Un oponente muy fuerte, pero, abrió las manos. El hombre, desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. Tampoco hay rastro de naves de apoyo, es como si hubiera aparecido de la nada, hubiera causado el caos y luego se hubiera desvanecido en el aire. El rostro de Sengoku se ensombreció aún más. Ni una sola pista. Un hombre tan poderoso no puede simplemente desaparecer sin dejar rastro. Hay rastros, claro, pero todos llevan hacia atrás, respondió Kizaru. En cuanto a su paradero actual, no tengo ni idea. El tiempo en esa zona ha estado muy inestable últimamente, con corrientes turbulentas y densa niebla, que podrían haber borrado alguna prueba. Hizo una pausa y luego añadió pensativo. O bien tiene una forma extraordinaria de moverse o esconderse, o bien alguien poderoso ayudó a borrar todo rastro. Cuanto más lo pienso, más problemático me parece. Ni siquiera la velocidad de Kizaru había servido de nada. El resultado no hizo sino intensificar la pesadez en la habitación. Su enemigo no solo era poderoso, sino también astuto, impredecible y difícil de atrapar. Significaba una cosa. El camino hacia la venganza no sería fácil. Sigue cavando. Gruñó Sengoku entre dientes apretados. Movilicen todas las redes de inteligencia. Coordínese con el gobierno mundial. Ofrezcan la recompensa más alta. Me niego a creer que pueda esconderse para siempre. La frustración solo hizo que su rabia ardiera con más fuerza. Ninguno de ellos se percató de que, justo debajo de la oficina, junto a la ventana de la biblioteca, Renzo seguía allí de pie, como si no se hubiera movido en absoluto. Sintió cómo ese destello de luz dorada se alejaba, y luego regresaba con las manos vacías. Así que Kizaru tampoco lo había encontrado. Ese problemático, estaba escondido. Una fría irritación recorrió el corazón estancado de Renzo, extendiéndose lentamente como tinta en agua quieta. Comentarios. Votar capítulo 27. El colapso de Ain. La sala de cuidados especiales del centro médico del cuartel general de la Infantería de Marina estaba envuelta en un aura pesada y sofocante. Todo el ruido del mundo exterior quedó aislado, dejando solo el frío y monótono pitido de los monitores de soporte vital y un silencio tan profundo que parecía la muerte misma. Renzo estaba de pie fuera de la habitación de Ain. La puerta no estaba completamente cerrada, dejando una estrecha rendija. Dentro, no se oían gritos ni gemidos, solo un silencio tan profundo que parecía desangrar el alma. Era un silencio más asfixiante que cualquier alarido. Aquella presencia serena y familiar que emanaba de Ain había desaparecido. En su lugar, persistía un vacío profundo, un dolor agudo y punzante con olor a sangre, tan intenso que ni siquiera la indiferencia habitual de Renzo podía bloquearlo. Le atravesaba la pereza como una aguja helada, perturbando su estado de tranquilidad cuidadosamente cultivado. Finalmente, empujó la puerta para abrirla. La habitación estaba oscura y cargada de olor a medicina. Ain yacía en la cama, con el aspecto de una muñeca de porcelana hecha añicos y apenas recompuesta. Su figura, antaño orgullosa e imponente, estaba ahora envuelta en capas y capas de vendajes. Los trozos de piel que quedaban al descubierto estaban magullados y marcados por heridas sin cicatrizar. Tenía el rostro girado hacia un lado. Mechones de cabello azul oscuro, húmedos de sudor, se le pegaban a la frente y la mejilla pálidas.
Su tez era de un blanco fantasmal. Pero lo que hizo que Renzo se detuviera en seco fueron sus ojos. Esos ojos penetrantes y tranquilos que siempre parecían atravesarlo todo, ahora estaban bien abiertos, mirando fijamente la pared blanca. No había luz en ellos, ni enfoque, solo desolación, del tipo que llega tras un colapso total. Sus lágrimas hacía tiempo que se habían secado. Solo quedaban tenues rastros y una desesperación silenciosa y sofocante. Sus dedos se clavaron inconscientemente en la sábana, temblando levemente. Renzo se acercó en silencio, proyectando su sombra sobre ella. Ain no se percató de su presencia. Seguía atrapada en aquella oscuridad que la consumía. Su respiración era superficial y desigual. Cada inhalación parecía agotar hasta la última gota de sus fuerzas. La miró las vendas, las marcas de violencia y sufrimiento, y sintió el dolor crudo que emanaba de ella como calor. Recordaba las comidas tranquilas en la cafetería, los silencios agradables en la biblioteca, aquella taza de leche caliente que le ofrecía por cierto, y ella había sido una parte pequeña pero vital del rincón de paz de su mundo. Y ahora, esa tranquila coordenada se desmoronaba ante sus ojos. Algo extraño y desconocido se agitó en lo más profundo de su ser, en ese corazón embotado por años de pereza y evasión. No era ira. No era tristeza. Fue una agitación gélida, nacida de ver algo precioso para su tranquilidad hecho añicos de forma tan cruel. En ese preciso instante, desde el pasillo llegó el sonido de una conmoción contenida, pasos apresurados y susurros urgentes del personal médico. El almirante Cepir ha recuperado la consciencia. Su brazo derecho, completamente irrecuperable, es emocionalmente inestable, es necesario un descanso absoluto. Las palabras fragmentadas irrumpieron en el silencio como un martillo, destrozando el último y frágil hilo de calma de Ain. Su cuerpo se estremeció violentamente. Sus ojos vacíos se entrecerraron, como si una hoja invisible los hubiera atravesado. Y entonces todo volvió a aflorar. La masacre, los rostros aterrorizados de sus camaradas, la sangre salpicando, el rugido de su maestro cuando le cortaron el brazo para protegerlos, la horrible risa del monstruo. Su represa finalmente se rompió. Un leve gemido escapó de sus labios, pequeño, lastimero, como el de un cachorro herido. Luego llegó el colapso. No gritó. Simplemente tembló violentamente, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos hundidos como una tormenta, empapando la almohada. Era un dolor tan profundo que el sonido mismo parecía morir en él. Se acurrucó, como para esconderse del mundo, solo para estremecerse de dolor al sentir cómo sus heridas protestaban. Se veía tan frágil, tan indefensa. Renzo se quedó paralizado. La vio desmoronarse, y aquella fría agitación en su interior se hizo más fuerte. Lágrimas. Colapso. Emoción a flor de piel. Todo aquello era el tipo de problemas que más odiaba. Pero esta vez y no pudo ignorarlo. No podía simplemente pensar. ¡Qué molesto! Tal vez Ain lo sintió, ese leve rastro de la quietud que siempre lo caracterizaba. Temblorosa e incontrolablemente, extendió su brazo ileso hacia la sombra que estaba junto a su cama, débilmente, instintivamente. Su mano se aferró a la esquina arrugada de su abrigo, apretándola con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, como si se aferrara al último trozo de madera flotante en medio de una tormenta. Entonces, incapaz de sostenerse, apoyó la frente contra su brazo, y sus lágrimas calientes empaparon rápidamente su manga. Finalmente llegaron los sollozos ahogados, quebrados y temblorosos, llenos de dolor insoportable, miedo y desesperación. Todos se han ido, todos. El brazo del profesor, ¿por qué? ¿Por qué? Su voz era ronca, cada palabra afilada como fragmentos de vidrio. El cuerpo de Renzo se puso rígido. Podía sentir cómo le tiraba el abrigo, cómo el calor de sus lágrimas se filtraba a través de la tela. El llanto de la mujer, su dolor, la cercanía, todo aquello que él clasificaba como problemático. Sin embargo, esta vez no retrocedió. Bajó la mirada hacia su cabeza temblorosa, apoyada contra su brazo, sintió el calor abrasador de sus lágrimas y escuchó esos sollozos entrecortados. Algo en lo más profundo de su corazón, aquello que yacía enterrado bajo años de apatía, se resquebrajó, aunque solo fuera una pequeña grieta. Por primera vez, algo se movió. No mucho, pero suficiente, como el primer soplo de viento primaveral sobre un páramo helado. Seguía odiando los problemas. Y la fuente de problema, de este caos que había roto la calma, era ese hombre. Eduardo Weevil. No tal vez. No es posible. Definitivamente. Lentamente, casi con rigidez, Renzo levantó la otra mano, como si pesara 1000 libras.
Sus movimientos eran torpes, mecánicos, como los de una máquina oxidada desde hacía mucho tiempo. Entonces, aquella mano se posó suavemente, muy suavemente, sobre la espalda temblorosa de Ain. Nada de caricias suaves. Ni un gesto de consuelo. Solo su mano allí, fría, torpe, pero firme. Deja de llorar. Su voz era seca y monótona como siempre, pero una leve torpeza, algo casi humano, persistía bajo ella. Estás haciendo ruido. Es molesto. Las palabras fueron torpes, terribles como consuelo, pero la mano inmóvil en su espalda y el hecho de que no la apartara hablaron más fuerte que cualquier tono que pudiera haber expresado. Ain no dejó de llorar. De hecho, sus sollozos se intensificaron, pero ahora había algo diferente. La desesperación que la atenazaba se atenuó, aunque solo un poco. Renzo permaneció allí, inmóvil, dejando que sus lágrimas empaparan su ropa, dejando que su temblor se filtrara en él. Aún así, fue un engorro. Un engorro tremendo. Pero esta vez y no apartó la mirada. El nombre, la fuente del ruido, de todo aquel caos, se grabó a fuego en su mente, antes tan distante. Eduardo Weevil. Elimínalo. No por justicia. No por venganza. Pero simplemente para detener el ruido. Para hacer desaparecer el problema. Para restablecer la tranquilidad. Por primera vez, Renzo cambió de verdad, no porque quisiera, sino porque el dolor de otra persona lo había alcanzado. Noticia. Esto está en Patreon, 30 capítulos por adelantado. p@patreon.com/daoishinzu comentario 4 comentarios. Votar capítulo 28. El dios de la pereza se ofrece como voluntario cuartel general de la Infantería de Marina, oficina del almirante de la flota. Una fuerte presión atmosférica se cernía sobre la habitación. Habían pasado los días desde la tragedia, pero el dolor y la rabia no habían disminuido. Al contrario, se habían endurecido hasta convertirse en una urgencia sofocante e inquieta. El escritorio de Sengoku estaba sepultado bajo pilas de informes de inteligencia sobre Edward Weevil. Sin embargo, la mayoría de ellos eran vagos, contradictorios o sencillamente inútiles. El fracaso de Kizaru a la hora de obtener resultados no hizo sino profundizar la sensación de impotencia. El enemigo se había desvanecido como un fantasma en el mar, dejando tras de sí solo humillación y una furia que los marines no tenían dónde desahogar. Garp permanecía en silencio junto a la ventana, mirando el campo de entrenamiento de abajo, donde el número de reclutas había disminuido notablemente y su moral estaba por los suelos. Tenía los puños apretados con fuerza. El vicealmirante Tsuru hojeó rápidamente los informes procedentes de todos los mares, con la esperanza de encontrar la más mínima pista en el interminable torrente de información. Entonces, la pesada puerta de madera de la oficina se abrió con un crujido. No con rapidez. No del todo bien. Solo un chirrido lento, casi a regañadientes, que dejó una pequeña rendija. El sonido en sí era extraño. Normalmente, cualquiera que entrara en el despacho del almirante de la flota llamaría apresuradamente a la puerta o sería anunciado formalmente por un ayudante. Nadie, jamás, entró de una manera que hiciera parecer que ni siquiera la puerta se había molestado en abrirse del todo. Los tres oficiales levantaron la cabeza al unísono, con la mirada fija y cautelosa, y se quedaron paralizados. En la puerta estaba un hombre que nunca debería haber estado allí voluntariamente. Renzo. El mismo uniforme arrugado de Comodoro, el pelo que parecía un nido de pájaro y sus característicos ojos de pez muerto, entreabiertos, como si acabara de levantarse de la cama. Pero él estaba aquí. No pasa por aquí. No es sonambulismo. De hecho, se encontraba en el despacho del almirante de la flota, por su propia voluntad. Eso, por sí solo, fue más impactante que ver salir el sol por el oeste. Sengoku, inconscientemente, se subió las gafas, preguntándose si el cansancio finalmente le había provocado alucinaciones. Garp se giró por completo, con el rostro congelado en la incredulidad. Tsuru dejó los papeles a un lado, y sus ojos, normalmente tranquilos, mostraron un raro destello de asombro. Renzo se veía profundamente incómodo en medio de la tensión y la seriedad del ambiente en la oficina. Cada célula de su cuerpo gritaba: este lugar es un problema. Quiero irme ahora mismo. Le costó un esfuerzo visible no darse la vuelta y marcharse. Entró arrastrando los pies lentamente, con pasos tan ligeros y débiles como si caminara sobre nubes. Almirante de la flota. Su voz era seca, pesada por el cansancio y un torpe intento de comunicación que claramente no le resultaba natural. Sengoku finalmente encontró su voz, la incredulidad rezumando de cada palabra. Renzo. ¿Qué necesitas?
Sinceramente, no podía imaginar que podía llevar a ese vago de mierda a entrar aquí por su propia voluntad. Tal vez se averió el aire acondicionado de la residencia. ¿Se redujeron las porciones de la cafetería? Renzo no respondió de inmediato. Era evidente que libraba una batalla interna, en la que su pereza natural intentaba desesperadamente frenar las palabras que estaban a punto de salir. Permaneció en silencio durante varios segundos, que para los demás presentes en la habitación parecieron una eternidad. Finalmente, como si le hubiera costado toda la energía que tendría para todo el mes, habló con voz tensa. Ese tal Edward Weevil. El nombre le salió torpemente, como si estuviera masticando una piedra. Hace demasiado ruido. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. A los tres les aparecieron signos de interrogación sobre sus cabezas. ¿Demasiado ruido? ¿Qué clase de evaluación fue esa? ¿Se refería al sonido de la masacre? Renzo frunció ligeramente el ceño, dándose cuenta de que no se había expresado correctamente. Intentó encontrar mejores palabras para describir la molestia fría y pegajosa que lo había estado incomodando durante días. Lo ha puesto todo patas arriba. Llorando, gritando, es tan fuerte que ni siquiera puedo dormir bien. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia Tsuru, luego se apartaron rápidamente, mientras murmuraba, aún más bajo. Aim también ha hecho mucho ruido. El ruido del que hablaba obviamente no era literal. Se refería a las densas y pesadas olas de dolor y desesperación que habían inundado todo. Cuartel general desde la tragedia, especialmente en los alrededores de Ain. Esas emociones contaminaron la atmósfera pacífica de la que dependía para existir. Y piénsalo, prosiguió tajantemente, si ese tipo apareciera alguna vez en Marineford y armara un lío también aquí, sería un gran problema. Los dormitorios podrían derrumbarse. La cafetería podría quedar destrozada. Quizás incluso Mekama desaparecería. Por puro interés propio y el deseo de evitar inconvenientes, de alguna manera había llegado a la misma conclusión que aterrorizaba a toda la armada. Y entonces llegó su decisión. Su expresión se contrajo, como si estuviera a punto de morder un limón, pero había una extraña y resignada determinación en su tono cuando levantó la cabeza y dijo: entonces, iré a ocuparme de él. Silencio. Silencio absoluto. En el despacho del almirante de la flota se podía oír el vuelo de una mosca. Sengoku se quedó boquiabierto. Sus gafas se le habían deslizado hasta la mitad de la nariz. El dedo de Garp, a medio camino de su nariz, se quedó congelado en el aire, como si acabara de ver un cerdo volador y una cabra bailando al mismo tiempo. La mano de Tsuru se detuvo a mitad de un sorbo, su té se onduló ligeramente, un reflejo visible de su sorpresa. Sus mentes colapsaron colectivamente. Renzo. Ese Renzo. El que pensaba que caminar era cansado. El que se quedó dormido de pie en su ceremonia de ascenso. Aquel al que Sengoku tuvo que amenazar con quedarse sin comida ni alojamiento solo para obligarlo a ir a las misiones. Que Renzo ahora quisiera enfrentarse a un pirata asesino que había aniquilado el barco de entrenamiento de Zephyr y había desaparecido incluso de la persecución de Kizaru, todo porque era demasiado ruidoso. No se trataba simplemente de que el sol saliera por el oeste. Todo el sistema solar debió de haberse puesto patas arriba. Sengoku tardó más de 10 segundos en jadear finalmente en busca de aire, como si hubiera estado bajo el agua. Su voz se quebró. ¿Qué dijiste? ¿Te ofreces voluntario para capturar a Edward Weevil? La cara de Renzo lo decía todo. ¿No es obvio? ¿Por qué me haces repetirlo? ¡Qué fastidio! Pero él asintió de todos modos. Sí, añadió secamente. Cuanto antes, mejor. Cuanto más se prolongue, más molesto resultará. Eso fue demasiado para Garp. Estalló en carcajadas. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Se golpeaba el pecho, con lágrimas que le corrían por las mejillas. Chico. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? Ese tipo, su risa se apagó. Le vino a la mente la imagen del brazo destrozado de Zephyr, y su tono se suavizó hasta convertirse en algo entre un suspiro y una risita. Tsuru fue el primero en recuperar la compostura. Dejó la taza y le lanzó a Renzo una mirada penetrante, escrutando su rostro en busca de cualquier rastro de broma, capricho o imprudencia. Pero no había nada de eso, solo impaciencia y una especie de hastío cansado hacia un mundo que se negaba a guardar silencio. Y de repente, lo comprendió. Para Renzo, Edward Weevil no era un enemigo ni una misión, era una máquina de ruido defectuosa que perturbaba su zona de confort. Así que, en lugar de soportarlo, prefiere solucionarlo definitivamente. Una lógica retorcida, pero internamente coherente.
Renzo dijo Tsuru con voz uniforme, aunque con un tono inquisitivo. ¿Entiendes lo que esto significa, verdad? Tendrás que navegar, buscar, tal vez luchar. El objetivo es extremadamente peligroso. El rostro de Renzo se contrajo instantáneamente de dolor, como si tan solo oír esas palabras le hubiera agotado las fuerzas. Lo sé, dijo con tristeza. Por eso quiero que esto termine cuanto antes. Un poco de dolor es mejor que un dolor prolongado. Miró a Sengoku y expuso sus condiciones, o mejor dicho, sus requisitos mínimos indispensables. Dame la nave más rápida y estable. La mejor postura de navegación. Suficiente comida y dulces. Sobre todo dulces. Lo encontraré, me ocuparé de él y volveré. No me molesten con más detalles. Su plan era brutalmente simple. Zarpa, elimina la fuente del problema lo más rápido posible, regresa a la paz. Fin de la historia. Sengoku lo miró fijamente, con la mente hecha un torbellino. La lógica decía que era una locura. Enviar a un hombre tan vago y desmotivado como Renzo a semejante misión era absurdo. Pero otra parte de él, la parte que sabía que el poder de Renzo era como un fallo en el sistema, la parte acorralada por la impotencia, gritaba lo contrario. Déjalo ir. Quizás, solo quizás, únicamente alguien que ignorara toda lógica normal podría cambiar la situación. Y por extraño que pareciera, el motivo de Renzo era puro. Simplemente quería recuperar su paz y tranquilidad. Sengoku se dio cuenta de que eso podría ser, en realidad, más fiable que la justicia o la venganza. Sus ojos se encontraron con los de Tsuru. En los de ella, vio la misma conmoción, el mismo absurdo y una chispa de desesperada esperanza de último recurso. De acuerdo, dijo finalmente Sengoku, con voz ronca pero firme. Lo aprobaré. Te asignaré la mejor nave y todo el apoyo logístico necesario. El servicio de inteligencia priorizará todos los informes relacionados con Weevil y te los enviará directamente. Comodoro Renzo y Sengoku se puso de pie, con la mirada solemne. Esta misión, está en tus manos. Renzo obtuvo la respuesta que buscaba. Su expresión cambió inmediatamente a misión cumplida, es hora de marcharse. Se dio la vuelta para marcharse, murmurando con desgana. Vale. Me voy. Salió arrastrando los pies de la oficina, dejando atrás a 3 de los oficiales de más alto rango de la marina mirándose fijamente sin expresión. Sengoku fue el primero en romper el silencio. Garp. Pellízcame. ¿Sigo dormido? Garp gruñó. Creo que yo también estoy soñando. Tsuru exhaló lentamente. Tal vez, a esto le llaman combatir el veneno con veneno. En cuestión de horas, la noticia se extendió por el cuartel general de los marines como un trueno. El dios de la pereza Renzo se ofrece voluntario para cazar a Barba Blanca Jr. Edward Weevil. Todos los marines que lo oyeron tuvieron la misma reacción. ¿Es el día de los inocentes? ¿Quién? El comodoro Renzo. ¿El rey durmiente? El mundo finalmente se ha vuelto loco. Pero la orden procedía directamente de la oficina del almirante de la flota, innegable. Aquel día, Marineford se estremeció hasta sus cimientos. Por la razón más absurda imaginable. El fastidio de un hombre perezoso. Mientras tanto, el hombre que estaba en el centro de todo regresaba lentamente a su dormitorio, murmurando para sí mismo. Mejor llévate una almohada suave. Dormir en un barco no será tan cómodo como en mi cama. Uf, qué lata. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 5 comentarios. Votar capítulo 29. Identificando la fuente del problema en el muelle privado del cuartel general de la Marina, una elegante lancha motora de tamaño mediano, diseñada a medida, permanecía amarrada en silencio. No estaba fuertemente armado, pero su motor y sistemas de navegación eran de primera categoría. En el casco, pintado con pulcras letras blancas, se leía LC-01, abreviatura de Lazy Custom No. 1 Personalización perezosa N.Grados 1. Esta nave había sido construida especialmente de la noche a la mañana por la División de Ciencias bajo las órdenes urgentes del vicealmirante Tsuru. Una nave de persecución de confort, hecha exclusivamente para Renzo. Renzo subió lentamente por la pasarela, todavía vestido con su habitual ropa informal arrugada, seguido por su asistente, Potts. Potts abrazó una enorme caja de almacenamiento repleta de raciones cuidadosamente empaquetadas de la cafetería del cuartel general, alimentos no perecederos, dulces y una única almohada de espuma viscoelástica increíblemente suave.
Todo revisado y listo, Comodoro Renzo, dijo un oficial saludando, entregándole respetuosamente una grabación de Logpose y un Dendenmusi encriptado. La ruta Logpose está configurada según el análisis de inteligencia. Hay suficiente comida, agua potable y combustible para 2 semanas a máxima velocidad. El Dendenmusi se conecta directamente con inteligencia para recibir actualizaciones. Renzo adoptó la postura del tronco, echó un vistazo rápido a la aguja temblorosa y luego la guardó perezosamente en su bolsillo. Ni siquiera se molestó en mirar el Dendenmusi. Emitió un sonido vago, más un suspiro que una respuesta. Su mirada recorrió la cubierta hasta detenerse en una tumbona a la sombra, sin duda un añadido personalizado. Sin decirle una palabra más, se acercó directamente, se desplomó en la silla, se acomodó en la posición más cómoda posible y luego agitó la mano con desgana. Comienza a navegar. Suavemente. No hagas ruido. Sí, Comodoro Renzo. Pox dejó apresuradamente la caja de suministros y salió corriendo para ayudar al navegante y a los marineros asignados al barco. Los motores cobraron vida con un zumbido profundo y constante mientras la lancha rápida se alejaba de Marineford como una flecha disparada desde un arco. Para Renzo, navegar se situaba justo por debajo de socializar en su lista personal de peores torturas. Ruido, temblores, entorno desconocido, cada aspecto de la experiencia puso a prueba sus límites de tolerancia. Pero esta vez, las cosas fueron un poco diferentes. Permaneció tumbado con los ojos cerrados, pero no se durmió de inmediato. Su mente seguía reproduciendo los sollozos ahogados de Ain en la enfermería, la densa atmósfera de dolor que envolvía el cuartel general y ese nombre, Edward Weevil, que le provocaba un profundo y frío asco. Ese ruido constante le ponía los nervios de punta, negándole el sueño placentero y despreocupado en el que solía sumergirse. Un inusual sentido de propósito, nacido puramente de su deseo de eliminar la fuente de irritación, comenzó a afianzarse en él. No buscaba nada deliberadamente. Simplemente odiaba, con una intensidad pasiva e implacable, todo lo que ese nombre representaba. Durante 3 días, el LC-01 siguió el rumbo del Logpose a través de aguas desconocidas en el Grand Line. Durante ese tiempo, Renzo pasaba casi todo el tiempo despierto en el sillón reclinable, comiendo, durmiendo y, de vez en cuando, frunciendo el ceño cuando el barco se balanceaba demasiado. Pox y los marineros se movían con cuidado, apenas atreviéndose a respirar con fuerza. Sin embargo, a un nivel que ninguno de ellos podía percibir, el supremo aquí de observación de Renzo, entrelazado con el poder conceptual de la fruta de la pereza, operaba de una manera completamente extraña. No estaba buscando activamente, estaba repeliendo. La irritación y el disgusto que dirigía hacia Edward Weevil, esa colosal fuente de ruido, irradiaban desde él en ondas invisibles. Esas olas, como una orden inscrita en la realidad misma, se extendieron por el mar circundante, alterando sutilmente las leyes del mundo bajo la influencia de su poder conceptual. Todo lo relacionado con ese ruido era instintivamente rechazado por el mundo que le rodeaba. Al igual que el agua evita una superficie caliente, el dominio de pereza absoluta de Renzo repelía naturalmente todo aquello que perturbaba su paz. En la mañana del 4.º día, Pox trajo cuidadosamente una bandeja con pescado a la parrilla y jugo fresco. Sin previo aviso, Renzo, que había estado desplomado e inmóvil, abrió los ojos. La habitual falta de vida en su mirada había desaparecido, sustituida por una mirada aguda e irritada. Se incorporó bruscamente, fijando la mirada en el mar, a la izquierda de la parte delantera del barco. Demasiado ruidoso. Las palabras salieron claras y frías, y su ceño se frunció profundamente con visible molestia. Pox y el navegante dieron un respingo alarmados, siguiendo su mirada. El horizonte era tranquilo, un cielo azul infinito y un mar profundo, con algunas gaviotas revoloteando en lo alto. Nada fuera de lo común. ¿Comodoro Renzo?, preguntó Pox con cautela. ¿Dijo y ruidoso? Por ahí, dijo Renzo, levantando una mano y señalando con precisión hacia babor. Allá se oye un ruido particularmente desagradable. Brutal, caótico, como una pila de metal oxidado desintegrándose entre sí. No estaba describiendo un sonido real, sino lo que sentía. Según su percepción, ese ruido era la presencia violenta y salvaje de Edward Weevil, todo lo contrario del tranquilo dominio de Renzo. Y en ese preciso instante, esa aura resonaba en su mente. El navegante se apresuró a consultar las cartas náuticas, calculando rápidamente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Esa dirección, se desvía unos 15 grados de nuestro rumbo.
Según el mapa, la zona está llena de islotes dispersos y corrientes turbulentas, no es ideal para ocultar grandes embarcaciones. Ve allí, le interrumpió Renzo secamente. Ahora. Cuanto antes termine, antes podré dormir. Su tono denotaba una furia contenida, como la de un hombre que por fin había descubierto que el vecino estaba poniendo ruido de construcción a todo volumen toda la noche. La lancha motora giró bruscamente, con los motores rugiendo mientras aceleraba a toda velocidad hacia el nuevo rumbo. Una hora más tarde, el vigía gritó desde la torre. Barco avistado. Por favor. Un barco grande de aspecto muy extraño. Renzo ya estaba de pie en la proa. El viento le azotaba el pelo revuelto mientras entrecerraba los ojos para observar la mancha oscura que crecía en el horizonte. Cuanto más se acercaban, más nítida se volvía la monstruosa silueta. La proa tenía la forma de una enorme calavera sonriente, que recordaba vagamente al emblema de Barba Blanca, pero retorcida y desquiciada. El casco estaba lleno de cicatrices, toscamente remendado y manchado con vetas de color rojo negruzco que no se habían limpiado correctamente. Una malicia invisible y sofocante emanaba de la nave, coincidiendo perfectamente con el ruido que Renzo había percibido. Confirmado. Es el barco de Edward Weevil, el hijo de la barba. La voz del navegante tembló ligeramente. Parece que se están reabasteciendo cerca de esa pequeña isla que tienen delante. Pox y varios marineros se pusieron inmediatamente tensos, agarrando sus armas instintivamente. Renzo, sin embargo, permaneció completamente inexpresivo. Sus fríos ojos se clavaron en el lejano barco como si estuviera mirando una máquina fea y defectuosa que no dejaba de vibrar. El LC-01 no redujo la velocidad ni intentó ser sigiloso, cargó directamente hacia la enorme y ominosa nave. La brecha se cerró rápidamente. Ahora podían ver figuras moviéndose en la cubierta enemiga. Evidentemente, el hijo de la barba también los había visto. Un revuelo recorrió la cubierta cuando varios hombres corrieron hacia la barandilla, señalando y gritando. El LC-01 se detuvo perfectamente a menos de 100 metros de distancia, ejecutando un limpio giro de cola que lanzó agua de mar al aire. Renzo avanzó solo hasta la punta del arco, con las manos en los bolsillos. Su postura era relajada, incluso perezosa, pero de algún modo, su mera presencia oprimía el aire como un peso. Alzó la cabeza, fijando la mirada con precisión en la figura corpulenta y gorda de la cubierta opuesta, el hombre que empuñaba una enorme naginata, con los ojos apagados brillando con una amenaza bestial. Edward Weevil. Weevil hizo una pausa a mitad de un mordisco a un trozo de carne, girando lentamente la cabeza hacia Renzo como si sintiera la mirada penetrante que le dirigía. Sonrió, mostrando dientes salpicados de restos de carne, y murmuró: ¿Otro bichito? Mamá, ¿puedo aplastarlo? Detrás de él apareció, con dificultad, una anciana bajita, que se apoyaba en un bastón y llevaba gafas de sol. La señorita Bakin. Entrecerró los ojos al ver a Renzo y su barco, claramente de aspecto naval. ¿Un marine? ¿Viene solo? Weevil, mi niño dulce, ve a matarlo. Renzo ni siquiera la miró. Sus ojos nunca se apartaron de Weevil, mirándolo fijamente como si fuera un trasto horrible y ruidoso que por fin estaba listo para aplastar hasta silenciarlo. El viento trajo consigo el hedor a alcohol barato y sangre del barco pirata. Finalmente, Renzo habló. Su voz no era fuerte, pero se transmitía sin esfuerzo a través de las olas, tranquila, firme y rebosante de una gélida irritación. Oye. Eres tú, ¿verdad? La que me impide dormir. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 5 comentarios. Votar capítulo 30. El juicio de la pereza. El aire entre la lancha motora y el hijo de la barba parecía haberse congelado. El cerebro lento de Edward Weevil tardó unos segundos en procesar las palabras tranquilas pero completamente aburridas de Renzo, palabras que, para él, eran el mayor de los insultos. Dijiste que soy ruidoso. Su enorme cuerpo temblaba de rabia, sus ojos fangosos se salían de las órbitas mientras blandía su enorme naginata, que cortaba el aire con un violento silbido. Estás muerto. Mamá. Lo haré pedazos. Entonces, ¿a qué esperas? Mátalo. Weevil rugió como una bestia salvaje, golpeando la cubierta con su gigantesco pie. A pesar de su corpulencia, su carga fue sorprendentemente rápida, como una bala de cañón hecha de carne, envuelta en un aura asesina mientras se lanzaba hacia la pequeña lancha motora de Renzo. La naginata fue alzada en alto, su hoja recubierta con una tenue capa de aki de armadura, brillando con el poder de partir montañas y mares.
Este único impacto podría partir por la mitad la lancha motora y a todos sus ocupantes. Pox y los marines a bordo palidecieron como la muerte, conteniendo la respiración. Pero la reacción de Renzo fue desesperadamente simple. No se movió para esquivar ni bloquear. Simplemente levantó los párpados, mirando fijamente el bulto que se acercaba y la hoja brillante con ojos sin vida, como si mirara a una mosca zumbando. Su voz era tranquila, pero transmitía la fría contundencia de un veredicto. Demasiado ruidoso. Y saltando tanto de un lado a otro y solo estoy observándolo, es agotador. Declaración de la pereza, campo de gravedad. Una fuerza invisible basada en reglas se extendió instantáneamente sobre Edward Weevil en pleno salto. No fue aplastado por la gravedad añadida, sino que el concepto de pereza se aplicó a su propio peso. La inmensa masa de su cuerpo, siempre pesada pero sostenida por una fuerza monstruosa, despertó de repente y se volvió insoportablemente perezosa, desesperada por arrastrarlo hacia abajo, negándose a realizar movimientos de salto o aéreos, que simplemente resultaban demasiado problemáticos. ¿Qué? Los ojos de Weevil se abrieron desmesuradamente por el terror al perder el impulso. Su cuerpo se volvió inimaginablemente pesado. Cada músculo, cada hueso se convirtió en plomo, arrastrándolo sin remedio hacia el mar. Su swing flaqueó. Perdió el equilibrio. Chapoteó. El mar estalló en olas gigantescas. El supuesto hijo de Barba Blanca, temido en todos los mares, ni siquiera había tocado el barco de Renzo. Como una roca arrojada al océano, se precipitó directamente entre los dos barcos, patéticamente, casi cómicamente, lanzando un chorro de agua de mar lo suficientemente alto como para mecer las embarcaciones cercanas. ¡Hijo mío! Gorgojo. La señorita Bucking gritó, aferrada a la barandilla, con los ojos desorbitados por la incredulidad mientras su hijo se debatía en el mar. Su enorme cuerpo, repentinamente sobrecargado con un peso imposible, apenas podía flotar. Renzo ni siquiera lo miró. Su mirada se dirigió a la señorita Bucking, cuya voz chillona y maquiavélica resonó en el aire. Para él, ella no era más que otro ruido. Tu voz, dijo fríamente, también me irrita. Alzó su mano derecha y presionó suavemente hacia su barco. Declaración de la pereza, campo de presión. No se trataba de presión física, sino de la orden de que el aire mismo era demasiado perezoso para soportar su peso. Con un golpe seco, la señorita Bucking cayó de bruces sobre la cubierta, con brazos y piernas extendidos como un insecto aplastado. Su rostro se deformó contra las tablas, incapaz de mover ni un dedo. Su grito se le atascó en la garganta, reducido a gemidos ahogados. Los marines que iban en el barco de Renzo estaban atónitos, empapados en sudor frío. Ese era, pues, el verdadero poder del mayor Renzo. Las palabras se convertían en ley, dejando a los enemigos impotentes antes incluso de que pudieran acercarse. Tras haber silenciado ambas fuentes de ruido, Renzo no parecía aliviado. De hecho, verse obligado a actuar dos veces solo lo irritó más. Miró una vez a Weevil, que se hundía y se agitaba inútilmente en el agua, y luego a la señorita Bucking, atrapada indefensa en la cubierta. Inmovilizarlos no era suficiente. Según el procedimiento marítimo, tendrían que ser arrestados, encarcelados, juzgados y todo eso significaba un sinfín de problemas. ¿Y quién podría garantizar que no escaparían algún día? ¿Que no volverían para armar más revuelo cerca de Marineford? El mero pensamiento hacía que el alma de Renzo se llenara de una punzada de fastidio. No, esto tenía que terminar por completo. Para siempre. Su mirada se volvió glacial, desprovista de emoción, centrada únicamente en la más pura eficiencia. Eliminar la perturbación. No necesitaba la victoria. Él deseaba el silencio eterno. Renzo avanzó lentamente hacia el borde del barco. Incluso el mar bajo sus pies parecía haberse vuelto demasiado perezoso para ondular, permaneciendo plano e inmóvil, sosteniendo su embarcación firme como una piedra. Miró hacia abajo, hacia Weevil, que forcejeaba, y le extendió una mano. Esta vez no habló, pero su sola voluntad bastó para imponerse. Juicio de pereza, extracción de conceptos, diligencia de las extremidades. El grito de Weevil desgarró el aire, horrendo e inhumano. Ante sus ojos, sus enormes brazos, esas extremidades monstruosas que una vez habían partido buques de guerra y mutilado a Zephyr, se marchitaron rápidamente, volviéndose grises y sin vida. Se les arrebató el concepto mismo de fuerza y propósito. Sus brazos se habían vuelto demasiado perezosos para mantener su forma o obedecer su voluntad. No se trataba solo de atrofia, sino de aniquilación. Cracky cracky. Unos crujidos diminutos llenaban el aire.
Ante la mirada horrorizada de los marines, los brazos de Weevil, esos instrumentos de destrucción, se desmoronaron como arcilla seca, desintegrándose en polvo que se esparció por el mar. Luego le ocurrió lo mismo con las piernas. No. Mis manos. Mis pies. Mamá. Gimió, su gigantesco cuerpo reducido a un patético tronco y cabeza, agitándose en el agua, un lastimoso muñón de un hombre que ya no podía dañar a nadie. El hijo de Barba Blanca y reducido a un palo humano. Algunos marines no pudieron contenerse, tuvieron arcadas y vomitaron por encima de la barandilla. La escena trascendió la batalla. Fue una crueldad quirúrgica, basada en reglas. La expresión de Renzo no cambió. Era como si simplemente hubiera aplastado dos insectos ruidosos. Dirigió su mirada a la señorita Batkin, que yacía paralizada en la cubierta, con los ojos desorbitados por el terror, el cuerpo temblando y una mancha oscura extendiéndose bajo ella. No sentía ninguna lástima por la mujer que engendró ese ruido y avivó su maldad. Juicio de pereza, extracción de conceptos, significado del discurso. Los ojos de la señorita Batkin se desorbitaron. Intentó gritar, maldecir, pero no le salió ningún sonido coherente. Su lengua y cuerdas vocales estaban bien, pero el concepto de lenguaje había desaparecido. 4 solo podía emitir ruidos roncos e incomprensibles, con los ojos desorbitados por un miedo primigenio. Luego llegó la siguiente orden. Juicio de pereza, extracción de conceptos, actividad del pensamiento 1. Su mirada astuta y maliciosa se apagó al instante. Su mente quedó en blanco. Planes, recuerdos, intelecto, borrados como tiza de una pizarra. Se desplomó en la cubierta, con la baba goteándole de la boca, mirando fijamente al cielo con la mirada perdida. Un cascarón vacío. Un cadáver viviente. La brisa marina dispersó el hedor a sangre y pólvora, dejando tras de sí solo una fría quietud. Hace unos instantes, esta madre y su hijo habían sido arrogantes, fuentes destructivas de caos. Ahora, uno flotaba indefenso en el mar como un naufragio sin extremidades. El otro yacía babeando en la cubierta, vacío de pensamientos. Renzo permanecía de pie en la proa, con el pelo revuelto por el viento y la mirada completamente tranquila. Había eliminado la fuente del ruido, por completo, de forma eficiente, sin dejar rastro de problemas. Basta de gritos. Basta de caos. Basta de molestias. Apartando la mirada sin siquiera mirar, habló con su habitual tono perezoso, aunque un leve escalofrío subyacía en él. Está bien. Ruido eliminado. Regresa. Estoy cansado. Oh, que alguien saque a ese del agua. Y trae también el otro. El motor de la lancha motora zumbaba suavemente mientras giraba y se alejaba deslizándose, sin dejar tras de sí nada más que el mar en silencio, como si nada hubiera pasado. Que se encarguen ellos, que Sengoku lo resuelva, pensó Renzo distraídamente. Se recostó en su sillón reclinable, cerrando los ojos, como si simplemente hubiera espantado 2 moscas. La luz del sol lo bañaba en una cálida sensación. El mundo y por fin volvió a estar en silencio. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 11 comentarios. Votar capítulo 31. El informe de batalla que sacudió el cuartel general de la Infantería de Marina, Marineford. Había pasado más de una semana desde que Renzo zarpó del puerto en aquella lancha motora especialmente construida. La absurdidad inicial de su voluntariado y la tenue y real esperanza que la acompañaba se habían desvanecido hacía tiempo, borradas por el paso del tiempo. Lo que la sustituyó fue una profunda sensación de impotencia y ansiedad. La mayoría de la gente, incluyendo muchos de los altos cargos, ya se había resignado a 2 posibles desenlaces para la extraña misión de Renzo. O bien se había perdido en el mar y estaba echándose una siesta en algún rincón del océano, o bien nunca había ido tras Weevil y en su lugar había encontrado alguna islita cómoda para continuar su vida perezosa. Algunos incluso bromearon maliciosamente diciendo que tal vez solo había aprovechado la oportunidad para desertar de la infantería de marina. Después de todo, eso encajaría perfectamente con la personalidad del dios de la pereza. Dentro del despacho del almirante de la flota, el ambiente seguía siendo tenso. Sengoku se frotó las sienes doloridas y suspiró mientras miraba la pila de informes de investigación sin salida sobre su escritorio. Borsalino, ¿alguna novedad por allá? Kizaru estaba tumbado perezosamente en el sofá, haciendo girar lentamente su taza de té. Nada en absoluto. Esa zona marítima ha sido fregada a conciencia, tan limpia que da miedo. Su tono era tan irritante como siempre, pero tras esas gafas de sol, sus ojos reflejaban un raro atisbo de seriedad.
Si ni siquiera él pudo encontrar al niño, es mocoso vago. Justo en ese momento, la puerta de la oficina fue golpeada con fuerza, urgencia, casi de forma grosera. Pasa. Sengoku frunció el ceño. Un coronel de comunicaciones irrumpió prácticamente de golpe por la puerta, con el rostro lleno de sorpresa, incredulidad y confusión, aferrando con fuerza en su mano un telegrama recién descifrado. Almirante de la flota F. Informe de batalla urgente. Desde la lancha rápida LC-01. La voz del coronel temblaba de emoción, incluso se quebró ligeramente. Los 3 hombres que estaban en la oficina se enderezaron al instante, clavando sus miradas en él como si fueran focos. LC-01. La nave de Renzo. Sengoku se incorporó de golpe. ¿Está en peligro? Fue lo primero que pensó. No hay peligro. El coronel respiró hondo varias veces, tratando de calmarse, aunque su voz aún temblaba. Es un informe de victoria. El comodoro Renzo, él, ha capturado, eliminado a Edward Weevil y a su compañera, la señorita Bakin. ¿Qué? Los 3 oficiales de mayor rango de la infantería de marina exclamaron al unísono, conmocionados. Garp se quedó paralizado en pleno acto de comer senmei. La taza de café de Kizaru se detuvo en el aire. Sengoku rodeó su escritorio a toda prisa y arrebató el telegrama de la mano del coronel. El mensaje era increíblemente breve, incluso superficial, totalmente acorde con el estilo del remitente. Objetivos. Edward Weevil, señorita Bakin. Eliminados. Por favor, limpien. Weevil ha perdido sus 4 extremidades. Bakin perdió la capacidad de hablar y pensar. Las pruebas y los objetivos se entregarán a la sede central. LC-01 solicitando devolución. No molestar. Renzo unas pocas líneas, pero estallaron en las mentes de Sengoku, Garp y Kizaru como un trueno. ¿Perdió las 4 extremidades? ¿Pérdida del habla y del pensamiento? ¿Listo? Por favor, limpie. Ese era Weevil, el monstruo que había herido gravemente a Zephyr, aniquilado a toda una flota de aprendices e incluso logrado evadir la persecución de Kizaru. Y él simplemente había sido resuelto. ¿Cómo sacar la basura? Y el tono, tranquilo, distante, casi fríamente procedimental. ¿Cómo es posible esto? Las manos de Sengoku temblaban mientras releía el telegrama una y otra vez, asegurándose de que no hubiera ningún error de decodificación. De repente, Garp soltó una carcajada. Es mocoso, de verdad lo consiguió. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué? Le arrancó los brazos y las piernas a Weevil de un tirón. Ja. Pero su risa pronto se apagó mientras se frotaba la barbilla, con la mirada fija. Aún así, ese método, Kizaru también se había acercado, mirando por encima del hombro de Sengoku. ¿Qué? Aterrador, despojados del habla y del pensamiento, dices. Eso es incluso más exhaustivo que matarlos. Esta vez, en su tono no había jovialidad, solo una genuina inquietud. El breve informe irradiaba una crueldad gélida, absoluta, casi legalista. Inmediatamente. Sengoku recobró el sentido de golpe, con la voz ronca por la emoción. Hagan un anuncio, no, esperen. Respiró hondo, esforzándose por mantener la compostura. Deténganse un momento. ¿Dónde está LC-01? Envíen inmediatamente a la flota de escolta de élite. No, Borsalino, ve tú mismo. Recupera al hombre Y. La evidencia. Nada puede salir mal. Entendido. El oficial de comunicaciones saludó con firmeza y se marchó casi corriendo, con pasos aún vacilantes. Pero noticias como esta no podían permanecer ocultas por mucho tiempo. Cuando el almirante Kizaru se transformó repentinamente en luz dorada y se disparó hacia el cielo, cruzando Marineford a toda velocidad hacia algún punto distante, toda la base se estremeció de alarma. ¿Qué pasó? ¿Por qué se moviliza repentinamente el almirante Kizaru? ¿Se dirige a recoger a alguien? El único que ha estado en una misión en solitario últimamente ha sido LC-01. ¿Volverá el comodoro Renzo? Los rumores se propagan rápidamente. Pronto, los oficiales de rango medio y superior comenzaron a reconstruir fragmentos del informe a través de diversos canales, y las conmociones se hicieron aún más fuertes. ¿Estás diciendo que Renzo derrotó a Weevil? La taza de un contraalmirante se le resbaló de la mano y se hizo añicos. Su rostro palideció de incredulidad. Imposible. Absolutamente imposible. Ese vago, del comodoro Renzo. Solo. Es cierto. El informe dice que Weevil ha quedado lisiado. La señorita Bakin está en estado vegetativo. Dios mío, ¿qué clase de poder es ese? ¿No era solo que tenía esa capacidad de dormir? ¿Cómo podía?
En salones y salas de reuniones, el ambiente estaba lleno de exclamaciones de sorpresa y especulaciones descabelladas. Una mezcla de asombro, miedo, incredulidad y un terror creciente e indescriptible. Aquel chico inofensivo y perezoso que siempre parecía medio dormido, del que todos se reían, ahora revelaba un lado oculto y aterrador. Y cuando inevitablemente los rumores se extendieron a los soldados rasos, la reacción adquirió un tono diferente. Oye, ¿te enteraste? ¿Ese rey del sueño? El comodoro Renzo, derrotó él solito a ese tal Barba Blanca Jr. Imposible. ¿El que masacró a todos esos aprendices? Lo digo muy en serio. Y dicen que sus métodos eran brutales. Te dije que no era normal. ¿Quién más te da sueño con solo mirarlo? ¿Quién se atrevería a llamarlo vago ahora? Es la mismísima Parca. La excitación, la reverencia y el miedo se extendieron entre las tropas. En sus mentes, la imagen de Renzo se transformó de la noche a la mañana, pasando de ser una broma a algo vasto, misterioso y aterrador. Mientras tanto, en la sala de cuidados especiales de la división médica, las lesiones de Ain se habían estabilizado, pero su espíritu seguía quebrantado. A menudo se quedaba mirando fijamente por la ventana, con la mirada perdida. Una médica de la Marina, a la que todos conocíamos, entró en silencio y habló en voz baja mientras intentaba ofrecer consuelo. Contra Almirante Ain, hay noticias. Quizás se sienta un poco mejor al oír esto, Edward Weevil ha sido neutralizado. Los ojos de Ain se movieron levemente, sin luz. El doctor continuó. Fue el comodoro Renzo, fue tras Weevil en el mar Y. Acabó con él. Nunca más volverá a hacer daño a nadie. El cuerpo de Ain tembló levemente. En sus ojos vacíos, algo se resquebrajó, y luego comenzó a reformarse. Renzo. Ese hombre perezoso y callado que odiaba los problemas, que compartió tantos momentos de silencio con ella. ¿Fue a vengar al profesor? ¿Para vengar a todos? ¿Fue porque se había aferrado a su abrigo y había llorado aquel día? ¿Porque pensaba que era demasiado ruidoso? Una oleada de emociones la invadió. Conmoción, gratitud, incredulidad y una tenue calidez largamente perdida. Las lágrimas volvieron a resbalar por sus mejillas, pero esta vez no eran frías ni desesperanzadoras. Se giró lentamente hacia la ventana, mirando el cielo de Marineford, y su voz apenas fue un susurro. Gracias, todo el cuartel general de la Infantería de Marina se vio sumido en una conmoción sin precedentes, todo a raíz de un breve, escalofriante e increíble informe de batalla. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 7 comentarios. Votar capítulo 32. La escolta de Kizaru y el frenesí del puerto. Partículas de luz dorada se acumularon en el aire sobre el mar mientras la figura de Kizaru aterrizaba suavemente en la cubierta del Lazy Custom No. 1. Lo primero que captó su nariz fue la mezcla de aroma a caramelo de postres de alta calidad y el aroma a pastel de chocolate fundido recién calentado por Pox para Renzo. Al bajar la mirada, vio a Renzo recostado en un sillón bajo la sombra, con los ojos entrecerrados y una cuchara de plata colgando entre los dedos mientras tomaba lentamente un trozo de pastel. Sin siquiera mirar a Kizaru, murmuró con clara irritación por haber sido interrumpido. Haces mucho ruido. Bueno, pues, era una orden directa del mismísimo almirante de la flota, ¿sabes? No podía dejar a nuestro gran héroe a la deriva, dormido en el mar, ¿verdad? Kizaru agitó su abanico plegable con desgana y dejó que su mirada vagara hacia un rincón de la cubierta. Allí, dos cápsulas de contención transparentes estaban una al lado de la otra. Una contenía a Edward Weevil, cuyo torso sin extremidades se retorcía y gritaba en una agonía interminable, y la otra contenía a la señorita Batkin, con los ojos vacíos y babeando, incapaz incluso de la más mínima resistencia. Al ver el estado en que se encontraban, Kizaru, incluso su tono juguetón habitual, se detuvo por un instante. Tras sus gafas de sol, sus ojos reflejaron una leve inquietud. ¡Qué exhaustiva limpieza! Ni siquiera les dejaron el privilegio de ser problemáticos. De lo contrario, habría que llevarlos de vuelta para juzgarlos. Demasiados problemas. Renzo finalmente se tragó el pastel, y la cuchara tintineó al caer sobre el plato. Asegúrate de que el barco no se balancee. No me desórdenes la almohada. Kizaru soltó una risita y saludó con la mano a la flota naval que se aproximaba por detrás. 3 buques de guerra de tamaño mediano se desplegaron rápidamente en formación protectora alrededor del LC-01. Los motores rugieron al girar hacia Marineford. La brisa marina ondeaba el dobladillo de la ropa de Renzo,
Pero él ya tenía los ojos cerrados de nuevo, respirando con tanta regularidad que parecía que iba a empezar a roncar en cualquier momento. Durante todo el viaje, los gritos de Weevil no cesaron jamás. El sonido era ronco y penetrante, y resonaba incluso a través de la cápsula reforzada. Los marineros experimentados hicieron una mueca ante el ruido. Sin embargo, cada vez que esos gritos llegaban al sillón reclinable de Renzo, el sonido se atenuaba inexplicablemente, amortiguado como si estuviera envuelto en algodón invisible. Nadie sabía si Renzo, medio dormido, había activado inconscientemente su habilidad, definiendo el ruido en sí como una molestia que debía ser eliminada. Kizaru se apoyó en la barandilla, agitando su abanico con desgana. ¡Qué habilidad tan práctica! Incluso dormido, mantiene la paz y la tranquilidad. 2 días después, el puerto especial de Marineford ya estaba abarrotado de gente. Originalmente, solo se trataba de una misión de recuperación programada, pero a medida que la noticia de la derrota de Weevil a manos de Renzo se filtró en los círculos de alto rango, cada vez más personas se congregaron en los muelles. Soldados ansiosos por ver al dios de la pereza que había alcanzado la grandeza, oficiales de rango medio esperando con emociones encontradas, e incluso el propio Zephyr, que llegó con un bastón y apoyado por Ain. Cuando la silueta de la flota naval apareció en el horizonte, todos los susurros cesaron. Todas las miradas se fijaron en la extraña nave que se encontraba en el centro. Ya están aquí. SLC-01. Se oyó un grito. Cuando la flota entró lentamente en el puerto y el Lazy Custom no. Uno se hizo completamente visible, el puerto guardó silencio por un instante, y luego estalló en vítores atronadores. Pero no por culpa de Renzo. Fue debido a los 2 contenedores transparentes que se estaban descargando del barco. Espera, ese es Edward Weevil. Dios mío, ¿dónde están sus brazos y sus piernas? ¿Y la otra, la señorita Batkin? Parece, ausente, como una idiota. Se oyeron jadeos y exclamaciones. Los soldados estiraron el cuello detrás del cordón para mirar más de cerca, con incredulidad reflejada en sus rostros. El monstruo que una vez fue temido, que había devastado a los marines, que casi había matado a Zephyr, ahora parecía completamente destrozado. Weevil seguía gritando, pero sin extremidades, su torso solo podía retorcerse lastimosamente. La señorita Bakin permanecía sentada, babeando, con la mirada perdida, ajena al caos que la rodeaba. Eso es, lo que hizo el comodoro Renzo. Susurró un joven soldado con voz llena de asombro. De repente, la multitud enmudeció. Renzo descendía por la pasarela, con Pox ayudándolo. Vestía la misma ropa informal arrugada, su cabello estaba hecho un desastre y su rostro mostraba la expresión somnolienta de alguien recién despertado. Era como si los que habían bajado del barco no fueran piratas peligrosos, sino solo 2 sacos de escoria problemática. Los vítores en el muelle cambiaron de tono, mezclándose la emoción con la reverencia. Algunos soldados se enderezaron sin darse cuenta, solo para bostezar incontrolablemente mientras una extraña somnolencia los invadía. Ese es el comodoro Renzo. Lo hizo de verdad. Increíble. Nunca más tendremos que temer a ese monstruo. Los vítores crecieron, imparables incluso para los agentes que intentaban mantener el orden. Esta fue la victoria de los marines, un cierre largamente esperado para sus camaradas caídos. Zephyr estaba de pie en la primera fila, con la mirada fija en la cápsula de Weevil. La manga derecha, vacía, ondeaba al viento. Su rostro no reflejaba ni rabia ni triunfo, solo una profunda sensación de alivio. Cuando la mirada de Weevil se cruzó con la suya, el hombre mutilado tembló visiblemente. Sus gritos se convirtieron en gemidos de miedo. Maestra, y la voz de Ain tembló ligeramente mientras sostenía el brazo de Zephyr. Sus ojos encontraron a Renzo entre la multitud, llenos de gratitud, sorpresa y una comprensión cada vez más profunda del hombre tranquilo que creía conocer. Sin embargo, Renzo parecía ajeno al ruido y a las miradas. Se frotó el estómago y le murmuró a Pox. El asado del comedor aún debería estar caliente, ¿no? Tengo hambre. Pox asintió rápidamente. Ya le dije a la cocina que guardaran algo. Ya podemos irnos. Justo cuando estaban a punto de marcharse, Kizaru se acercó tranquilamente, bloqueándoles el paso. Vamos, vamos, Tilde, no se vaya tan rápido, teniente comandante. El almirante de la flota y los demás están esperando para celebrar con usted, ya lo sabe, celebración. Renzo frunció el ceño, claramente disgustado. ¿Eso significa reuniones? ¿Discursos? Bueno, hay que seguir el protocolo, ¿no? La sonrisa de Kizaru denotaba una sutil diversión. El rostro de Renzo se ensombreció al instante.
Miró a su alrededor a la multitud que vitoreaba, luego a Sengoku y Tsuru que se acercaban a lo lejos, y suspiró profundamente. ¡Qué molesto! Aunque habló en voz baja, los vítores cercanos se atenuaron, como si todos intuyeran instintivamente que incluso la alegría era, para él, simplemente otra cosa con la que lidiar. Mientras tanto, al otro lado del muelle, Weevil y la señorita Bakin eran escoltados hacia Impel Down. A lo largo del camino, los soldados se detenían y miraban fijamente a la pareja, otrora temida y ahora reducida a prisioneros indefensos, con una expresión de satisfacción en los ojos. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@treon.com/daoishinzu comentario 4 comentarios. Votar capítulo 33. Un agradecimiento silencioso y una preocupación tácita mientras Renzo seguía a Pops fuera del abarrotado muelle, una figura familiar lo detuvo. No se trataba de un ayudante enviado por Sengoku para llevarlo apresuradamente a la celebración, sino del propio Zephyr, de pie bajo la sombra de un árbol y con su bastón. Ain estaba a su lado, con una bata de hospital holgada. Aunque su rostro aún estaba pálido, tenía más color que cuando estaba en la sala de hospitalización. En la mano sostenía una pequeña caja de cartón, apretando la cuerda entre los dedos. Cuando sus ojos se encontraron con los de Renzo, su habitual serenidad pareció ser reemplazada por un leve nerviosismo. «Comodoro Renzo, ¿me concede unos minutos de su tiempo?» La voz de Zephyr era más suave que en los muelles. Ya no tenía el tono severo de un instructor de entrenamiento, sino algo más grave, templado por el tiempo y la pérdida. Señaló una zona de descanso cercana, un rincón tranquilo rodeado de arbustos bajos donde la luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas sobre el suelo. El lugar era apartado, la brisa más suave, casi como si hasta el viento supiera que debía amainar. Renzo frunció el ceño, deteniéndose en seco mientras comenzaba a calcular en silencio. ¿Unos minutos? Puede que sea demasiado tiempo. ¿Y si se enfría la carne asada del comedor? Pero al ver la manga derecha vacía de Zephyr y la expresión de Ain, como si temiera molestarlo, suspiró para sus adentros y los siguió. No dijo molestos, pero su postura reacia dejó bien claros sus sentimientos. Gracias, por lo que le hiciste a Weevil. Zephyr fue el primero en hablar, con la mirada fija y un tono desprovisto de cortesía innecesaria. Esos niños, por fin pueden descansar ahora. Sus palabras fueron suaves pero profundas, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. La intensidad de su mirada se suavizó con algo complejo, una mezcla de reconocimiento y aceptación agridulce. Puede que no aprobara la pereza de Renzo, pero no podía negar que esa habilidad problemática había hecho justicia a sus alumnos caídos. Renzo se apoyó contra el tronco de un árbol, entrecerrando los ojos, jugueteando distraídamente con la corteza con los dedos. Oh. Hacía demasiado ruido. La implicación era clara. Deshacerse de Weevil no se trataba de venganza, sino de eliminar una molestia. Zephyr parpadeó, luego soltó una risita suave, no de burla, sino de resignación y alivio. Por supuesto. Debería haber previsto que este hombre, a quien incluso las celebraciones le resultaban problemáticas, jamás justificaría sus actos con palabras como justicia o deber. En ese momento, Ain dio un paso al frente y ofreció la pequeña caja de papel que sostenía. Su voz era suave como una pluma. Esto es, una mousse de mango que preparé yo misma. Sé que te gustan los postres. Gracias, por ayudarnos. Dentro de la caja había una mousse con capas perfectas, coronada con cubos dorados de mango, que desprendía un ligero aroma afrutado. Cada detalle, incluso el suave glaseado de azúcar, demostraba el esmero que había puesto en ella. Los ojos de Renzo se iluminaron al instante. La irritación por el retraso pareció desvanecerse bajo el dulce aroma del mango. Extendió la mano, no para coger la caja, sino para tocar la mousse con el dedo. La textura suave y elástica le hizo entrecerrar los ojos con satisfacción. MMM. Esa sola sílaba sirvió tanto de reconocimiento como de aceptación de su gratitud. Ain, al ver su reacción casi infantil, finalmente se relajó. Una leve sonrisa curvó sus labios. Le preocupaba que el regalo le resultara molesto, pero lo había probado con más entusiasmo del que había imaginado. ¿Te gustaría ir probarlo ahora? Preguntó tímidamente, temerosa de ir demasiado lejos. No hace falta, dijo Renzo señalando a Pops. Él lo sujetará. Pops se apresuró a tomar la caja y la acunó con cuidado como si fuera un tesoro. Sabía perfectamente lo importante que era para su superior el tema de los dulces. Probablemente esta mousse no sobreviviría al camino de vuelta a la cafetería.
Zephyr observó el sencillo intercambio, luego volvió a mirar a Renzo, cuyos ojos entrecerrados parecían a punto de cerrarse en cualquier momento. Suspiró, enderezó la espalda y dijo solemnemente: si alguna vez necesitas algo de mí, lo que sea, solo tienes que pedírmelo. Era la promesa más sincera que podía ofrecer. Con su rango de almirante, el apoyo de Zephyr podría proteger a Renzo de muchos problemas. Pero Renzo hizo como si no lo hubiera oído. Bostezó, secándose una lágrima del rabillo del ojo. Voy a la cafetería. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, un poco más rápido que antes. Estaba claro que la carne asada y la mousse de mango eran mucho más tentadoras que cualquier promesa de protección. Zephyr y Ain se quedaron mirando su espalda mientras se alejaba, sin mostrar el menor rastro de resentimiento. Sensei parecía que no le importaba en absoluto tu oferta, dijo Ain en voz baja. Zephyr negó con la cabeza, esbozando una leve y rara sonrisa. No lo necesita. Para él, una vida tranquila vale más que cualquier promesa. Miró hacia la esquina donde Renzo había desaparecido, y luego hacia abajo, a su manga vacía. Y eso es insuficiente. El viento susurraba entre los arbustos, llevando consigo un ligero aroma a flores, rozando suavemente las hojas. El área de descanso volvió al silencio, y solo el calor de la caja de cartón permanecía en las manos de Ain. Fue un agradecimiento silencioso, sin grandes discursos ni lágrimas, como una piedra arrojada a aguas tranquilas que apenas deja una leve ondulación. Sin embargo, en sus corazones dejó una huella imborrable. Consuelo para Zephyr, alivio para Ain. Y para Renzo, simplemente fue un buen postre que hizo que el esfuerzo valiera la pena. Para entonces, Renzo ya había hecho que Pops abriera la caja, sacando la mousse con los dedos mientras caminaba. El dulce sabor del mango se derritió en su lengua, y tarareó satisfecho, habiendo olvidado ya tanto la promesa de Zephyr como la gratitud de Ain. Hay que ignorar los problemas. Hay que disfrutar de la buena comida. Esa era su forma de vida. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 6 comentarios. Votar capítulo 34. El compromiso perezoso del horno. Renzo se dejó caer en una silla de ratán en la esquina de la cafetería, con el estómago aún pesado por las tiernas costillas de res crujientes del almuerzo. Sus párpados libraban una batalla perdida. No tenía sueño, estaba esperando. Esperando a que los pasteles de chocolate fundido de la tía Maggie salieran del horno a las 3 en punto. Ese pastel era su ritual vespertino imprescindible. Una corteza crujiente que envolvía un centro de chocolate caliente y pegajoso que goteaba por la comisura de la boca al morderlo, mejor comido con cuchara para no desperdiciar nada. Por ese capricho, incluso estuvo dispuesto a abandonar su cómoda butaca de la biblioteca media hora antes. Semejante diligencia era inaudita en el cuartel general de la Infantería de Marina. Sonido metálico. Un estruendo repentino proveniente de la cocina destrozó la somnolienta calma de Renzo. Frunció el ceño y levantó lentamente la cabeza. Normalmente, a estas alturas, la tía Maggie estaría apareciendo con una bandeja, anunciando alegremente: Comodoro Renzo, su postre está listo. Pero hoy solo se oían pasos apresurados y voces ansiosas. Renzo se apoyó en los reposabrazos, tardando 10 largos segundos en ponerse de pie, como una caña marchita que se mece al sol, mientras se dirigía arrastrando los pies hacia la cocina. En la puerta, encontró a la tía Maggie agachada frente al horno, aferrada a un destornillador, con los ojos enrojecidos. Junto a ella estaba un joven mecánico con mano de trabajo, rascándose la cabeza con expresión preocupada. ¿Qué ocurre? La voz de Renzo, ronca y baja por el sueño, era baja. Su mirada estaba fija en el horno plateado. La puerta estaba entreabierta, el interior oscuro y vacío, las resistencias frías e inactivas, y la luz indicadora apagada. Comodoro Renzo. La tía Maggie levantó la vista de inmediato, con pánico en la voz. El horno está roto. Las resistencias no funcionan y la placa electrónica está quemada. El técnico dice que tardará 3 días en conseguir las piezas. El mecánico asintió rápidamente. Sí, señor. Es un modelo especial, el cuartel general no tiene repuestos. ¿Tendremos que pedirlos a la base de South Blue 1 o 3 días? Renzo frunció el ceño. Por primera vez, algo distinto al sueño o al aburrimiento cruzó su rostro. Auténtica ansiedad. Una tarde sin pastel era tan inaceptable como una cena sin carne a la parrilla. Se inclinó para inspeccionar el horno. La carcasa metálica aún estaba ligeramente tibia, el asa manchada con un poco de chocolate. Era evidente que se había usado esa mañana.
Extendió la mano, tocando ligeramente la fría resistencia. ¿Cómo pudiste romperla? Murmuró. Ni que lo digas. Suspiró la tía Maggie. La precalenté con antelación para hacerte una ración doble. Pero en cuanto metí la masa, se oyó un estallido y se apagó la luz y Renzo no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en el panel de control oscuro, cuya luz indicadora apagada parecía un gato que se niega a abrir los ojos. Odiaba los problemas. Más aún, odiaba perderse el postre por culpa de los problemas. No te rompas, murmuró de repente. Su voz era suave, pero transmitía una certeza silenciosa y absoluta. No hablaba con Maggie ni con el mecánico, era como si hablara directamente con el horno. ¿Eh? Los dos lo miraron confundidos. Entonces, sucedió algo extraño. La luz indicadora del horno, que había estado apagada durante la última media hora, emitió un suave clic, parpadeó levemente y luego se estabilizó en un cálido resplandor naranja. Un leve zumbido resonó mientras las resistencias calefactoras volvían a brillar al rojo vivo, irradiando un calor suave. El destornillador de la tía Maggie cayó al suelo con un estrépito. Funciona otra vez. El mecánico abrió los ojos como platos. Corrió hacia el horno, lo abrió, comprobó la resistencia con la mano y luego cogió el multímetro. Imposible. Hace un momento marcaba un cortocircuito y ¿cómo es posible que ahora funcione todo normal? Renzo ignoró su asombro. Simplemente miró el horno y dijo, casi con impaciencia. Ajusta la temperatura a 180 grados. Hornea durante 25 minutos. No dejes que se queme. En el momento en que terminó, el panel de control del horno se activó con un pitido, los números saltaron de 0 a 180, el temporizador se bloqueó en 25,00 y la barra de precalentamiento comenzó a subir de forma constante. Era como si el horno supiera instintivamente cómo hornear el pastel de chocolate fundido perfecto. ¡Dios mío! Exclamó la tía Maggie, agarrando rápidamente el bol con la masa. Con cuidado, la vertió en los moldes y los deslizó dentro. En el instante en que se cerró la puerta, el temporizador comenzó la cuenta atrás. La temperatura se estabilizó exactamente en 180 grados, sin la más mínima variación. El mecánico revisó y volvió a revisar con su multímetro antes de finalmente rascarse la cabeza. Señora, ya está bien. La placa de circuitos está perfecta, las bobinas normales, este horno simplemente se volvió demasiado perezoso para seguir averiado. ¿Qué quieres decir con que soy perezoso para romper? Regañó la tía Maggie, pero su sonrisa volvió rápidamente mientras se volvía hacia Renzo. Todo es gracias al Comodoro Renzo. Usted mismo debe haber bendecido el horno. Renzo no dio ninguna explicación. Simplemente regresó arrastrando los pies a su silla de ratán en el comedor. Le daba igual si el horno estaba arreglado o demasiado vago para averiarse. Lo único que le importaba era tener su pastel en 25 minutos. Mientras el mecánico seguía desconcertado por el misterio, la tía Maggie se movía alegremente por la cocina, batiendo nata, cortando fresas y tarareando mientras trabajaba. Con tal de poder prepararle el postre a Renzo, no podía ser más feliz. 25 minutos pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Timbre. Sonó el temporizador. Apareció la tía Maggie con 2 pasteles dorados en la mano. Uno lo colocó delante de Renzo y el otro lo guardó en una caja térmica. Comodoro Renzo, su ración doble. Esta es para la contraalmirante Ain, que me ayudó a llevar harina la última vez. ¿Podría entregármela? Los ojos de Renzo se iluminaron al instante. Una fina capa de cacao en polvo cubría la superficie del pastel. Al cortarlo con el cuchillo, el chocolate fundido brotó lentamente, impregnando el aire con su rico aroma. No se molestó en tener modales, simplemente cogió una buena cucharada. El chocolate caliente se derritió en su lengua y, por un momento, todo pensamiento de problemas se desvaneció. Bien, murmuró con la boca llena de pastel. Si te gusta, come más. Exclamó la tía Maggie radiante. Mañana prepararé un pastel con sabor a matcha. El polvo nuevo huele de maravilla. Renzo asintió simplemente. Mientras hubiera pastel, volver a la cafetería mañana no era mala idea. Tras terminar su ración, cogió la caja térmica que la tía Maggie le había preparado y se dirigió tranquilamente hacia el centro médico. Dosen seguía haciendo rehabilitación allí. Llevarle la tarta era una buena forma de agradecerle el mousse de mango de la última vez. Y quizá ella seguiría guardándole un sitio en la biblioteca. En el jardín, Ain estaba sentada en un banco haciendo estiramientos de brazos. Llevaba una bata de hospital gris pálido, y la luz del sol brillaba sobre su corto cabello azul marino.
Tenía mucho mejor aspecto que antes. Sí, dijo Renzo, acercándose y entregándole la caja. Parpadeó y luego sonrió al abrirlo. ¿Pastel de chocolate fundido? ¿De la tía Maggie? Renzo se apoyó en un árbol, entrecerrando los ojos. Me pidió que te lo trajera. Anne le dio un mordisco, y sus ojos se curvaron en una sonrisa. Todavía está caliente. Delicioso. Tras 2 bocados, sacó un pequeño paquete de papel encerado del bolsillo y se lo entregó. Toma. Mochi de fresa. Lo hice esta mañana. Pensaba traértelo esta noche. Dentro había 2 daifuku de un suave color rosa, rellenos de fresas frescas y un toque de crema. Renzo no lo dudó y les dio un buen mordisco. El sabor agridulce de la fruta equilibraba a la perfección la intensidad del chocolate. Bien, repitió, esta vez con genuina calidez. Se sentaron juntos en el tranquilo jardín. Uno comía mochi y el otro pastel. No hacían falta palabras. La brisa mecía los árboles. La charla lejana de los médicos llegaba hasta allí. Todo se sentía en calma y perfecto, sin banquetes ruidosos, sin alborotos piratas, solo el aroma del postre y un raro momento de paz. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 4 comentarios. Votar capítulo 35. La luz de la mañana en el campo de entrenamiento. Los campos de entrenamiento de Marineford siempre despertaban más temprano que cualquier otro sitio. Al despuntar el alba, cuando la brisa marina aún traía el frío del rocío matutino, Aim ya estaba de pie en la zona de entrenamiento que ya conocía. Se había puesto su ropa deportiva ligera, con el pelo corto azul oscuro recogido con una cinta, dejando al descubierto una frente lisa. Las vendas de su brazo derecho habían sido retiradas en su mayor parte, dejando solo una leve marca alrededor del codo, el último rastro de la batalla anterior. Empuñando su espada, sus dedos recorrieron suavemente la textura familiar de la empuñadura. Respiró hondo y lanzó el primer golpe de la mañana. Unas horas más tarde, el arco de su espada cortó el aire, pero medio segundo más lento de lo habitual. Sus músculos aún no se habían recuperado del todo. Seguía sintiendo un leve dolor en el brazo derecho cada vez que blandía la espada. Frunció el ceño ligeramente y tropezó un poco al retirar la hoja. Todavía demasiado precipitado. Murmuró en voz baja, secándose la fina capa de sudor de la frente. El contraalmirante, generalmente agudo y decisivo, ahora parecía más un estudiante cauto, con cada movimiento tentativo y medido. Justo en ese momento, oyó unos pasos débiles y pausados que provenían del borde del campo de entrenamiento. Aim no se volvió. Conocía demasiado bien ese ritmo. Lento, como quien teme pisar el rocío. Cada paso denotaba cierta reticencia. Nadie, salvo Renzo, caminaba así. De reojo, vio aparecer una figura bajo la sombra de un árbol. Renzo se apoyó en el baúl con los brazos cruzados, aferrado a un ejemplar desgastado del Atlas de las corrientes de los 4 azules. Evidentemente, había decidido que ese sería su nuevo rincón para la siesta. Encontró un trozo de hierba calentada por el sol, extendió con desgana su fina manta y usó el libro como almohada. Enseguida, el sonido de una respiración tranquila llenó el aire. Ain apartó la mirada y volvió a alzar su espada. Al principio no le dio importancia, pero gradualmente sus movimientos comenzaron a cambiar. Su respiración, antes entrecortada, se volvió constante, su control sobre sus swings se hizo preciso, e incluso el dolor sordo en su brazo derecho pareció aliviarse. De vez en cuando, los soldados trotaban junto al campo de entrenamiento. La brisa marina llevaba sus pasos y sus charlas a la lejanía. Sin embargo, todo el ruido se sentía lejano, amortiguado, como si estuviera sellado tras una barrera invisible. Ain solo oía el silbido de su espada al cortar el aire, sentía el leve tirón muscular al girar su muñeca. Los pensamientos de pérdida, de aquello que una vez no pudo proteger, se desvanecieron silenciosamente. «Qué extraño», murmuró, bajando la espada y mirando hacia la sombra. Renzo seguía en la misma posición, con una página de su libro cubriéndole el rostro. Solo el movimiento de su pecho indicaba que estaba despierto, o al menos no del todo dormido. De repente recordó la taza de leche caliente del centro médico y el pastel de chocolate fundido que él le había dado una vez en el muelle. De alguna manera, ese hombre siempre le transmitía calma, con la mayor naturalidad y sencillez posible. No se acercó. En cambio, ajustó su respiración y volvió a alzar su espada. Esta vez, sus golpes fluyeron con suavidad. Cortar, parar, desviar, cada movimiento firme y equilibrado, la luz del sol destellando rítmicamente sobre la hoja. Finalmente, su brazo comenzó a cansarse.
Caminó hasta el área de descanso para tomar un sorbo de agua, pero su mirada volvió a posarse en el árbol. En algún momento, Renzo se dio la vuelta, el libro se deslizó sobre la hierba y dejó ver un leve ceño fruncido, como si incluso en sueños algo le preocupara. Ain dudó un instante, luego sacó de su bolsillo un pequeño pastelito de judías rojas. La tía del comedor se lo había dado esa mañana, diciéndole que era bueno para la recuperación. Se acercó y la colocó suavemente junto a Renzo, luego desenroscó la tapa de su botella de agua y la puso cerca de su mano, por si se despertaba con sed. Justo cuando se giró para marcharse, sintió un ligero tirón en la ropa. Ain miró hacia atrás. Renzo tenía los ojos entreabiertos, con la voz ronca por el sueño. ¿Dulce? MMM. Relleno de judías rojas, dijo en voz baja. Me lo dio la señora del comedor. Si no te gusta y me gusta, la interrumpió, soltándole la manga y buscando a tientas el pastel. Lo desenvolvió y le dio un mordisco. El suave dulzor de la judía roja se extendió por su lengua. Sonrió levemente, con los ojos entrecerrados de nuevo. Agua y Ain le entregó su botella. Renzo bebió 2 tragos, los devolvió y, en cuestión de segundos, su respiración se normalizó de nuevo, esta vez completamente en paz, con el ceño fruncido y tranquilo. Ain sostenía la botella, con los dedos aún calientes donde los había rozado los de él. Mientras lo observaba dormir, sintió algo en su interior, una calma que se ablandaba en un rincón silencioso de su corazón. Cuando entrenaba antes, Zephyr-sensei siempre estaba allí ofreciéndole orientación, y los estudiantes se arremolinaban a su alrededor discutiendo técnicas de espada, todo ruido y energía. Pero ahora, esta silenciosa compañía se sentía y más segura. Por la tarde, Ain se topó con un muro en el entrenamiento. No podía bloquear adecuadamente los golpes de la máquina de entrenamiento de madera. Su brazo se enrojeció por los repetidos impactos. Tras varios intentos fallidos, la frustración se apoderó de ella. Pateó el suelo ligeramente, el sudor le goteaba de la frente y empapaba su camisa. No te apresures. La voz perezosa volvió a oírse. Ain se giró. Renzo estaba sentado contra el árbol, comiéndose otro pastelito de judías rojas. Claramente, se había servido lo que ella le había dejado. El muñeco de madera es demasiado rápido, explicó, con un tono algo derrotado. Renzo no respondió. Simplemente echó un vistazo a la máquina. Ain no esperaba ayuda y se preparó para otra ronda, pero cuando levantó su espada, se dio cuenta de que los golpes del muñeco se habían ralentizado ligeramente. No está rota, solo y es más suave. Cada balanceo está perfectamente espaciado, dándole el tiempo justo para ver y reaccionar. Ella se giró sorprendida. Renzo ya se había recostado de nuevo, mostrándole solo la nuca. Ain respiró hondo para tranquilizarse y continuó. Esta vez, esquivó cada golpe con precisión, sus paradas fueron nítidas y limpias. Incluso el dolor en su brazo pareció desvanecerse. Al atardecer, su entrenamiento había terminado. Envainó su espada y se acercó. Renzo seguía dormido, con una miga de judía roja en los labios. Ain soltó una risita suave, sacó un pañuelo de papel y lo apartó. Sus dedos rozaron su mejilla, y Renzo se removió, abriendo los ojos. ¿Terminaste? Sí. Ya estoy de regreso, respondió Ain asintiendo con la cabeza. Renzo se incorporó lentamente, recogiendo su manta y su libro. Le entregó la botella de agua que ella había dejado. Regresaron juntos a las residencias estudiantiles en un cómodo silencio, solo el sonido de sus pasos y el susurro de la brisa marina los separaban. En la bifurcación del camino, Ain se detuvo. «Mañana, ¿volverás?» Renzo hizo una pausa, luego se dio cuenta de que se refería al campo de entrenamiento. Reflexionó un instante. La sombra de la mañana había sido agradable, y Ain siempre traía dulces. Asintió. Depende. Si en el comedor todavía hay mochi de fresa, iré. Los ojos de Ain se iluminaron, y una suave sonrisa curvó sus labios. Me iré temprano y te guardaré algo. Renzo gruñó en señal de asentimiento y se dirigió hacia su dormitorio. Ain lo observó hasta que desapareció tras la esquina. La brisa vespertina la rozó, trayendo consigo el aroma de la hierba y el tenue dulzor de las fresas. Tocó el trozo de pastel de judías rojas que aún guardaba en el bolsillo, sintiendo una cálida sensación en el corazón. Durante tanto tiempo, las noches de insomnio habían estado llenas de recuerdos, camaradas caídos, la manga vacía de Zephyr-sensei. Pero desde que empezó a reunirse con Renzo aquí, esos pensamientos enredados se habían vuelto menos frecuentes. Nunca indagó, nunca consoló con palabras. Simplemente y se quedó. En silencio.
Y de alguna manera, eso bastó para mantener a raya el ruido y la tristeza del mundo. Aim bajó la mirada hacia su mano derecha, la que una vez había temblado por el miedo a volver a perder. Ahora, sostenía su espada con firmeza. Sabía que la recuperación llevaría tiempo. Pero con esta tranquila compañía, el camino por delante ya no parecía tan difícil. A la mañana siguiente, Aim fue temprano al comedor y empacó cuidadosamente mochi de fresa recién hecho en una caja pequeña. Cuando llegó al campo de entrenamiento, lo vio ya allí, tumbado bajo el mismo árbol, aferrado al atlas de las 4 corrientes azules, profundamente dormido. Aim colocó el mochi a su lado y susurró: «Voy a empezar a entrenar ahora, antes de volverse hacia el campo». La luz de la mañana los iluminó a ambos. A la espadachina en movimiento y al hombre durmiendo la siesta bajo el árbol. La brisa marina pasaba suavemente, trayendo consigo el aroma de la hierba y las fresas. Todo era paz, una paz perfecta. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 3 comentarios. Votar capítulo 36. La tía de la cantina se convierte en fan. La cocina del comedor del cuartel general de la Infantería de Marina siempre estaba impregnada de un aroma reconfortante. La tía Maggie, con un delantal de cuadros espolvoreado de harina, miraba fijamente el soufflé de manzana caramelizada dentro del horno. Su mano, inconscientemente, golpeaba el bol de esmate con una cuchara de mango largo. Este era el tercer postre secreto que había creado para Renzo, y su éxito dependía por completo de los próximos 3 minutos. De repente, la luz indicadora del horno empezó a parpadear y los números del dial de temperatura subieron y bajaron bruscamente. A la tía Maggie se le aceleró el corazón. Un soufflé no soportaba una temperatura inestable, apenas unos grados de diferencia, y se deshacía. Dio un pisotón con ansiedad y extendió la mano hacia el mando cuando una voz perezosa la llamó desde atrás. «No lo toques». La tía Maggie se giró y vio a Renzo apoyado despreocupadamente en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos y los ojos entrecerrados, claramente atraídos por el dulce aroma. Hoy llevaba una camisa blanca impecable, su cabello estaba sorprendentemente bien peinado, pero aún parecía medio dormido, con esa somnolencia omnipresente que lo envolvía. «Comodoro Renzo. Llega justo a tiempo. El horno está fallando otra vez». Señaló la zona como si viera a un salvador. «Si sigue fluctuando así, el soufflé se estropeará». Renzo se acercó con su habitual paso pausado. No pulsó ningún botón. Simplemente se quedó mirando la luz parpadeante, frunció ligeramente el ceño y dijo en voz baja: «Deja de parpadear. Mantén la temperatura constante». Su voz era suave, pero transmitía algo y casi mágico. Al segundo siguiente, la luz del horno dejó de parpadear, el dial de temperatura se estabilizó perfectamente en 170 grados, e incluso el flujo de aire interior pareció calmarse, sin fluctuar ni debilitarse. La tía Maggie se inclinó para mirar mejor. A través del cristal, pudo ver cómo el soufflé subía majestuosamente, su superficie dorada de la que brotaba lentamente un caramelo color ámbar. Tenía un aspecto absolutamente impecable. «Oh, cielos míos, sí», susurró, tapándose la boca mientras sus ojos se llenaban de asombro. «Tu habilidad es asombrosa. La última vez arreglaste la resistencia y ahora estás estabilizando la temperatura. Eres mejor que nuestro equipo de reparación». Renzo no respondió. Su mirada ya se había desviado hacia un bol de cristal sobre la encimera, donde había una tanda de crema pastelera de vainilla que desprendía una ligera fragancia láctea. Metió un dedo, lo probó y frunció el ceño. «Demasiado dulce. Añádele media cucharadita de sal». La tía Maggie asintió apresuradamente, agarró el salero y mezcló lo más rápido que pudo, temerosa de olvidar sus instrucciones un segundo después. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que el gusto de Renzo por los postres era extremadamente particular. La lava de su pastel de chocolate tenía que adherirse a la cuchara pero no a la boca. El dulzor del mousse de matcha debía apenas cubrir el amargor. Y podía distinguir cuando una fruta no estaba fresca. La última vez que ella usó fresas de 2 días, él les dio un mordisco y dejó la cuchara, diciendo: «No huelen a nada». Timbre. El horno sonó. La tía Maggie lo abrió con cuidado y sacó el soufflé. La corteza dorada tembló ligeramente. Un solo golpe con una cuchara la abrió, liberando un chorro de relleno tibio de manzana y canela mezclado con una suave crema pastelera. Lo emplató con esmero, espolvoreó azúcar por encima y se lo entregó a Renzo. «Pruébalo. Esta vez, he reducido el azúcar en 2 gramos y le he añadido un poco de zumo de limón para disimular el olor a huevo».
Renzo cogió el plato y, en vez de sentarse, se apoyó perezosamente en la encimera para comer. En el instante en que la cuchara se hundió en el pastel, la corteza crujiente, el interior ligero, el relleno de manzana agridulce y la suave crema pastelera se fusionaron a la perfección. La temperatura era ideal, tibia, no hirviendo. Cada bocado transmitía el esmero del cocinero. Por una vez, Renzo bajó el ritmo, comiendo en silencio antes de decir finalmente: no está mal. La próxima vez, corta las manzanas más pequeñas y cocínalas a fuego lento 5 minutos más. Entendido. Lo arreglaré la próxima vez. Exclamó la tía Maggie radiante, anotándolo rápidamente en su cuaderno. Era su libro de recetas de Renzo, repleto de notas como usar chocolate negro al 70%, enfriar la mousse durante al menos 4 horas y otros detalles. Lo seguía incluso con más seriedad que las restricciones dietéticas de los almirantes. A partir de ese día, la tía Maggie comenzó a hacer entregas a domicilio para Renzo. Sabía que él era demasiado perezoso para ir al comedor, así que todas las tardes a las 3 aparecía frente a su residencia estudiantil con una bolsa de comida. Dentro siempre había un nuevo postre secreto. A veces mochi de mango con una piel suave y delicada. A veces pudín de caramelo salado con una capa crujiente de azúcar que crujía audiblemente. Y a veces aperitivos salados como escones de queso y bacon, para que no se cansara de los dulces. Pero esta tarde, la tía Maggie llegó un poco tarde, con aspecto ansioso, llevando no solo la caja de comida sino también un trozo de masa. Comodoro Renzo, ¿podría ayudarme? Esta masa está tardando una eternidad en levar. Tengo que hornear pan para los nuevos reclutas esta noche. Si no leva pronto, no llegaremos a tiempo. Renzo abrió la caja de comida. El postre de hoy era tiramisú, espolvoreado a la perfección con cacao en polvo. Tomó una cucharada, saboreándola, y luego miró la masa. ¿Quieres que suba más rápido? Sí, por favor. Asintió con entusiasmo. Renzo se acercó, no lo tocó, solo miró hacia abajo y murmuró: no seas perezoso. Levántate más rápido. Ocurrió algo mágico. La masa, del tamaño de un puño, comenzó a hincharse ante sus ojos, alisándose su superficie al duplicar su tamaño. Cuando la tía Maggie la tocó, recuperó su forma lentamente, perfectamente fermentada. Se inclinó para olerlo. El aroma de la levadura era intenso pero no fuerte, incluso mejor que el de la masa fermentada de forma natural. «Dios mío», exclamó, temblando mientras lo levantaba. «Eso no es una habilidad, es una bendición divina. Comodoro Renzo, tiene que visitar la cocina más a menudo». Renzo no respondió. Ya estaba terminando su tiramisú y limpiándose la boca. «Mañana quiero un Mont Blanc de castañas». Renzo siempre hacía una excepción con la buena comida. Era una de las pocas cosas que merecían un pequeño esfuerzo. «No hay problema. Mañana mismo compraré castañas frescas». La tía Maggie agarró la masa y corrió de vuelta a la cocina, gritando por encima del hombro: «Comodoro Renzo. Esta noche te guardaré una pata de pollo asada. Recién marinada, huele de maravilla». Renzo saludó con desgana y regresó a su dormitorio. Lavó la caja de comida y la dejó junto a la puerta, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. Antes de cruzar a otro mundo, era demasiado perezoso incluso para bajar a buscar comida para llevar. Ahora alguien le preparaba y le llevaba postre solo para él, incluso preguntándole qué le gustaría después. Después de todo, esa sensación de que alguien pensara en mí no era tan mala. Muy pronto, la tía Maggie se convirtió en la mayor fan de Renzo. En el comedor, cada vez que alguien elogiaba sus postres, ella declaraba con orgullo: «Todos están hechos al gusto del Comodoro Renzo. Si él dice que están buenos, es que realmente lo están». Y si algún novato preguntara alguna vez: «¿Qué tiene de especial ese Comodore que siempre está dormido?», la tía Maggie fulminaba con la mirada y espetaba: «¿Qué sabrás tú? El Comodoro Renzo nos ha salvado la cocina más de una vez. Sin él, ni siquiera tendríais pan caliente para comer». Con el tiempo, todos en el comedor supieron que el menú secreto de la tía Maggie era solo para Renzo, y que el llamado dios de la pereza, el Comodoro, era en realidad el salvador oculto de la cocina. Siempre que Renzo aparecía en el comedor, los soldados instintivamente le cedían un asiento, y los camareros siempre añadían una cucharada extra de carne, temiendo que no hubiera comido lo suficiente. Esa noche, la tía Maggie le guardó un muslo de pollo asado, dorado y crujiente por fuera, tierno y jugoso por dentro, untado con glaseado de miel y mostaza, su mezcla favorita de dulce y picante. Mientras Renzo comía sentado en un rincón, la tía Maggie se acercó con una libreta nueva. «Comodoro Renzo, lo he decidido.
A partir de ahora, le prepararé un postre nuevo cada semana. ¿Qué le parece? La semana que viene será una tarta selva negra con cerezas al kirsch. Deliciosa, se lo garantizo. 4. Renzo mordió la pata de pollo, respondiendo entre masticadas. No lo compliques demasiado. No es ninguna molestia. Preparar dulces para ti es un placer. Ella rió alegremente y le ofreció una taza de leche tibia. Recién calentada, va perfecta con el muslo de pollo. Renzo la tomó y bebió. El calor le recorrió la garganta, extendiéndose por su pecho hasta que incluso sintió calor en el corazón. Afuera, el sol poniente bañaba de oro las ventanas del comedor. La brisa marina entraba, salada pero agradable. Por primera vez, pensó Renzo, alojarse en el cuartel general de los marines no estaba tan mal. Uno tenía una cama mullida donde dormir, postres sin fin y alguien que recordaba sus preferencias, incluso creando dulces nuevos solo para él. Todas esas cosas problemáticas del día a día se iban tejiendo lentamente en una red de calidez que mantenía a este hombre perezoso firmemente dentro de ella. Para la tarta selva negra de la semana que viene, dijo Renzo en voz baja, dejando la taza, lleve menos kirsch. Entendido. Lo que tú digas. La tía Maggie lo anotó inmediatamente, con una sonrisa más brillante que la puesta de sol. Mientras la luz de la luna se colaba por las ventanas del comedor, Renzo terminó su comida y regresó a su dormitorio. Se tumbó en la cama, pero no se durmió enseguida. Por alguna razón, su mente divagaba, preguntándose a qué sabría la tarta selva negra de la semana que viene. Esa sensación de esperar algo con ilusión, no parecía tan mala siempre y cuando no tuviera que hacerlo él mismo, claro.